Buen día, ingeniero. Hoy día vamos a hablar sobre las redes neuronales convolucionales. Entonces, vamos a empezar. Las redes neuronales convolucionales son, permítame, ok, estamos grabando. Son un tipo de arquitectura de aprendizaje profundo que procesa datos visuales imitando el funcionamiento de la corteza visual humana. Estas redes están compuestas por varias capas interconectadas que permiten extraer, reducir y clasificar características de imágenes. Las capas de convolución aplican filtros para indicar patrones como bordes, colores o texturas. Luego las capas de reducción comprimen la información, preservando solo los elementos más relevantes para facilitar una interpretación eficiente. Entonces, las capas completamente conectadas integran los datos extraídos para realizar la clasificación final. Por otra parte, fundamentamos que las redes neuronales convolucionales son una clase especializada de redes neuronales diseñadas para el análisis y el procesamiento de datos estructurados en forma de cuadrícula, como las imágenes. Inspiradas en la estructura de córtex visual de los animales, las redes neuronales convolucionales utilizan capas de convolución, valga la redundancia, para identificar características específicas dentro de los datos. Estas capas aplican filtros a las imágenes de entrada, detectando patrones como bordes, texturas y formas en diferentes niveles jerárquicos. Las primeras capas reconocen características simples, mientras que las capas siguientes identifican patrones más complejos. Entonces, en el funcionamiento, un momento, vamos a cambiar de... en el funcionamiento, las redes neuronales convolucionales son como una serie de capas que trabajan juntas para analizar imágenes. Primero, tienen capas que actúan como filtros y detectan cosas básicas en las imágenes como bordes y texturas. A medida que la información pasa por más capas, empiezan a identificar cosas más complicadas, como formas y objetos específicos. Cada una de estas capas realiza una operación matemática llamada convolución, que básicamente toma fragmentos de la imagen y los multiplica con valores de un filtro para identificar patrones. Luego se aplica algo llamado ReLU, que elimina valores negativos y ayuda a que la red aprenda más rápido. Otra técnica importante es el pooling, que reduce el tamaño de la información procesada, haciendo que la red sea más eficiente y menos sensible a cambios en la posición y en el tamaño de los patrones en la imagen, ¿no? El pooling más común es el max pooling. Selecciona el valor más alto de una subregión de la imagen. Entonces, finalizando, sabemos que las capas totalmente conectadas toman la información aprendida y la usan para clasificar la imagen. Este método pues, permite que las redes neuronales convolucionales aprendan a reconocer características complejas en los datos y sean más efectivas en tareas de visión por computadora como clasificar imágenes y detectar objetos. Entonces, como características de las mismas tenemos que ellas se destacan por su habilidad para procesar datos organizados en forma de cuadrícula, como las imágenes, y utilizan la técnica de convolución para identificar características especiales, ¿no? Las redes neuronales aplican filtros que detectan bordes y texturas, haciendo un análisis más eficiente a la reutilización de los mismos parámetros en diferentes partes de la imagen. Esto ayuda a reducir la cantidad de parámetros y la carga de trabajo computacional. Vamos a desglosar las características. En este caso comenzamos con conectividad esparsa. A diferencia de las redes completamente conectadas, las redes neuronales solo conectan unidades cercanas. Esto significa que necesitan menos parámetros, haciendo el proceso más eficiente. Existen unos filtros, o llamados por lo general kernels, que utilizan las redes neuronales, que estas capturan pequeñas características como los bordes sin tener que analizar toda la imagen de una sola vez. Entonces, tenemos compartición de parámetros. Las redes neuronales aplican los mismos filtros a distintas partes de la imagen, lo que permite que la red use solo un conjunto de parámetros en toda la entrada. Seguimos con la equivariancia o la translación. Al aplicar las mismas operaciones en diferentes partes de la imagen, las redes neuronales aseguran que si un patrón se mueve en la entrada, se mueva de forma similar en la salida. Esto es crucial para detectar las características visuales que pueden aparecer en cualquier parte de la imagen. Tenemos el pooling, que las redes neuronales suelen llamar capas de pooling para reducir la resolución de las representaciones especiales y hacerlas invariantes a pequeñas variaciones y movimientos. El max pooling es una técnica común que selecciona solo los valores más altos dentro de una región, haciendo el modelo más robusto ante pequeños cambios en la entrada.
Como ventajas tenemos la eficiencia en el procesamiento de los datos. Las redes neuronales capturan de manera efectiva las relaciones espaciales en los datos, lo cual es crucial en las imágenes donde las ubican, ¿no? La reducción de parámetros. Al compartir parámetros se necesitan menos datos en comparación con las redes completamente conectadas. La escalabilidad. Las redes neuronales pueden adaptarse a imágenes de diferentes tamaños, siendo útiles para una amplia gama de aplicaciones, desde la visión por computador hasta el reconocimiento del texto. Como desventajas tenemos que requieren un alto poder computacional. A pesar de reducir las cantidades de parámetros en comparación con redes más simples, las redes neuronales todavía necesitan mucho poder computacional, especialmente cuando son muy profundas. También tenemos la necesidad de grandes volúmenes de datos. Para obtener buenos resultados, las redes neuronales necesitan una gran cantidad de datos de entrenamiento, lo cual puede ser un problema si los datos son limitados o difíciles de conseguir. Entonces, vamos ahora a explicar un ejercicio práctico. Vamos a implementar una red neuronal para la clasificación de imágenes usando la librería de TensorFlow o PyTorch. En este caso, nosotros usamos la de TensorFlow. Voy a compartir en este momento el Google Lab. Ok. Explicamos el código en este momento. Como podemos ver, nosotros importamos primero la librería. Aquí en este caso se importan las librerías necesarias. Vamos a usar TensorFlow, que es una biblioteca de aprendizaje profundo. En este caso utilizamos el módulo Keras para construir y entrenar el modelo. También se importa el CIFAR10, un conjunto de datos de imágenes que contiene 60.000 imágenes clasificadas en 10 categorías como aviones, automóviles y gatos. Seguimos. Para cargar y procesar los datos, estamos en la línea número 5 y 6. Entonces, en esta parte se cargan las imágenes y etiquetas de entrenamiento y pruebas de CIFAR10. Las imágenes se normalizan dividiendo cada valor de píxel entre 255.0, lo que lleva al rango de 0 a 1, ayudando a que el modelo entrene de una manera más eficiente. Entonces, la definición del modelo, que es a partir de model, el modelo de la red neuronal construido como una secuencia de capas. La primera capa es capa COMP 2D. Esta capa detecta las características locales de una imagen aplicando filtros, en este caso kernel de 3x3 píxeles. Aquí se usa la función de activación ReLU para introducir no linealidad. Lo expliqué. Entonces, la segunda capa es la capa de pooling, que reduce la dimensionalidad de las imágenes, permitiendo que el modelo sea más eficiente. Un filtro de tamaño 2x2 toma el valor máximo en cada región, resumiendo la información sin perder demasiada precisión. Para la tercera capa tenemos flatten, aplana las características extraídas de un vector unidimensional, preparándolas para hacer las capas más densas, ¿no? La cuarta, es la capa dense. Esta capa completamente conectada a la última capa tiene 10 neuronas, o sea, una para cada clase de CIFAR10. Una activación softmax. Esto convierte los valores en probabilidades asignados a la clase a la que el modelo le pertenece y crea la imagen. Ahora, vamos a hacer la compilación en esta parte de aquí, donde dice compilar el modelo. La parte que dice optimizer, un optimizador popular que ajusta los pesos del modelo para reducir el error. El siguiente es loss, que esta es la función de pérdida adecuada para los problemas de clasificación multiclase. Y la tercera es metrics, que mide la precisión de la clasificación del modelo durante el entrenamiento. Entonces, esta es la parte del entrenamiento del modelo, como podemos observar. Fit, el comando fit entrena el modelo en los datos de entrenamiento que están ahí colocados como train images o train labels por 10 épocas, o sea, 10 iteraciones completas sobre el conjunto de entrenamiento, ¿no? Y validation data evalúa el modelo en los datos de prueba, que en este caso lo ponemos como test imágenes o test label, que permite observar cómo generaliza el modelo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a presentar? ¿Qué es lo que nos va a mostrar el código? ¿Qué es lo que nos va a ejecutar esta parte de aquí? Entonces, lo que nos muestra, como en cada época la salida muestra loss es el valor de pérdida, entonces las pérdidas en los datos del entrenamiento, que debería disminuir en cada época a medida que el modelo se entrena o avanza. Accuracy, la precisión del modelo en los datos del entrenamiento, y loss, la pérdida y la precisión en que los datos de prueba o datos de validación se muestra como está bien generalizado el modelo en los datos que no ha visto durante el entrenamiento. Entonces, esto es todo lo que la red neuronal ha aprendido y ha entrenado sobre el ejercicio que acabamos de implementar. Entonces, así completamos el ejercicio para la clasificación de imágenes usando la librería TensorFlow. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Joel Burgos y pues me toca hablar sobre lo que son redes neuronales recurrentes. Como sabemos, tenemos diferentes tipos de redes neuronales, de las cuales la parte de recurrentes adicional de las redes tradicionales son redes que están especializadas en procesos de datos secuenciales.
Las redes neuronales son una clase de redes neuronales diseñadas para manejar datos secuenciales y temporales, a diferencia de las redes neuronales tradicionales, ¿no? Ya que tienen conexiones en bucles que le permiten mantener un estado interno que les recuerda la información sobre los datos previos en la secuencia. Ahora, lo que es la unidad básica de una RN, que son las siglas, cada neurona recibe una entrada y el estado anterior de la neurona genera una salida y un nuevo estado. Pues esto lo que va a hacer es permitir que la red tenga un recuerdo de las entradas anteriores. Dentro de lo que son las neuronas recurrentes tenemos diferentes puntos y procesos, digamos. Dentro de estos pues son estado de las neuronas, que también les llaman hidden state. Estos son los valores que las neuronas se transmiten con el paso del tiempo. Esto va a permitir pues, que actúen como memoria de la red. También tenemos lo que es la función de activación. Esto pues utiliza generalmente una función no lineal. Esta puede ser tangente hiperbólica o la sigmoide. Esto pues ayuda a calcular el estado actual y la salida de la neurona. También ayuda a la red a aprender patrones complejos, como podemos ver aquí, ¿no? También tenemos lo que son el pesos y sesgos. En las RNN, o sea, lo que es recurrentes, al igual que otras redes neuronales, también poseen matrices de pesos y vectores de sesgos, ¿sí? Que se ajustan en el proceso de entrenamiento que optimizan el rendimiento de la red. Estas redes tienen capas de entrada y tienen capas de salida. En lo que es la capa de entrada, pues es la primera capa de la red que recibe las entradas de los datos. En este caso, estas tienen una entrada secuencial, es decir, un paso a la vez, una a una. Esto en una imagen, pues más o menos así es como se la define. Y en lo que son las capas de salida, esta es la imagen de una capa de salida, la última de la red, basada en los estados ocultos y las entradas de secuencia. Puede haber una capa de salida por cada paso de tiempo en la secuencia, o también puede haber una para la salida final. Ya va a depender de la opción que le den, ¿no? Ahora, también tenemos lo que es función de pérdida y optimización. Bueno, esto es utilizado para medir el error de las predicciones de la red y por medio de ello ajustar los pesos y sesgos durante el entrenamiento. La función de peso cuantifica la diferencia entre la salida deseada y la salida real. Y el optimizador pues lo que hace es ajustar los parámetros de la red para minimizar esta pérdida. ¿Para qué sirve una red neuronal recurrente? ¿Cuál es la diferencia entre una y las otras redes? Bueno, en los ejemplos prácticos tenemos que es la visión artificial, reconocimiento de voz, motores de recomendaciones, procesamientos de lenguaje natural. Visión artificial, estamos hablando eh, de cámaras que tienen pues reconocimientos. También asimismo lo que es la voz, motores de recomendaciones, búsquedas de motores, Google, Firefox, Opera, todos esos manejan este tipo de neuronas. Procesamiento de lenguaje natural, estamos hablando de idiomas también, ¿no? Ahora, dentro de lo que son las neuronas recurrentes, vamos a hacer un ejercicio práctico. Para esto yo ya me he bajado, yo ya he hecho lo que es Google Colabs, y pues aquí tengo lo que es la parte del ejercicio. Ahora, este ejercicio, con este código, lo que vamos a hacer es entrenar a la red recurrente para predecir el siguiente carácter en una secuencia de texto. Al finalizar el entrenamiento y ver para qué sirve cada una de sus partes, pues la red va a ser capaz de tomar una secuencia de entrada y predecir cuál será el siguiente carácter. En este caso, pues vamos a poner de ejemplo la palabra hola sin A para poder enseñarle a este ejercicio, digamos, cuál es la palabra que debe de venir. Entonces, en resumen, el objetivo es enseñar a la red a aprender patrones en el texto y usar ese conocimiento para hacer predicciones. Entonces, siendo así, vamos con lo que es la parte del ejercicio. Primero, como podemos ver aquí, tenemos que importar lo que es la biblioteca, en este caso NumPy. Ahora, esto de aquí, pues, nos ayuda pues, a manejar lo que son las matrices y arreglos numéricos. Acá, pues, seguimos con la parte del texto de entrada, de aquí a acá. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es definir el texto de entrada, creamos una lista de caracteres únicos, creamos también diccionarios para mapear caracteres a índices y viceversa. Aquí tenemos la palabra sorter. Esto de aquí es una función en Python que organiza los elementos de una lista en orden ascendente o descendente. Por ejemplo, si tenemos números 1, 3, 2, 4, lo va a organizar en forma ascendente o descendente como queramos, 1, 2, 3, 4 o 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que es esta parte de aquí.
Ya, aquí lo que vamos a hacer es establecer la longitud de la secuencia. Vamos a crear las secuencias, como podemos ver aquí, X y Y. X como secuencia y Y como etiquetas. En este caso, pues lo que hacemos es remodelamos X para que tenga la forma correcta para keras. También normalizamos lo que es X para que los valores estén entre 0 y 1. Y convertimos lo que es la Y a codificación para las clases. Aquí la palabra rang, bueno, esto aquí genera una secuencia de números. Por ejemplo, rango 5. Rango 5 produce 0, 1, 2, 3, 4. Y esto pues es útil para iterar en bucle for. ¿Sí? Ahora, vamos con la parte de acá, que vendría a ser pues por keras. Esto de aquí pues lo que vamos a hacer es importar las funciones necesarias de keras. Creamos un modelo secuencial. Añadimos también una capa de RNN simple con 10 neuronas. Y acá pues la capa de salida con una activación softmax. Aquí estamos. Seguimos con compilar el modelo. Aquí vamos a compilar el modelo usando la pérdida categorical closest tropic. Esto de aquí es una función de pérdida utilizada en modelos de clasificación categórica. Mide la discrepancia entre la distribución de probabilidad predicha y la distribución verdadera. Y aquí también vemos lo que es la función, el optimizador Adams. Este, en cambio, es un algoritmo de optimización para ajustar los pesos de la red neural durante el entrenamiento. Este es muy popular por su eficiencia y buenos resultados. Y pues aquí en esta parte, pues ya lo que hacemos es entrenar con un modelo con 500 épocas, digamos, puntos, ¿no? Ahora vamos con la parte de acá. Esto de aquí, pues, en estos tipos definimos una función que toma una secuencia de entrada y predice el siguiente carácter. Remodelamos también y normalizamos la secuencia de entrada. Y usamos el modelo para predecir la siguiente letra. Ahora, una vez que hemos hecho esto, ya el ejemplo de uso, hemos puesto aquí pues las palabras que vamos a querer ver que nos bota el resultado con all. Y lo que vamos a hacer por consiguiente es correr el programa. Vamos a ver. Está corriendo. Está corriendo, como son 500 iteraciones, está viendo todos los puntos, los 500. Vamos a ver qué bota. Listo. Aquí está, dice. La siguiente letra después de all es A, dando a entender pues que dio y buscó la palabra que vendría a ser ya por historia, por recomendación, y terminaría la palabra hola, ya que faltaba solo la A. En este caso, pues podemos ver que lo que es estas redes neuronales recurrentes nos ayudan a poder tener lo que es las palabras o secuencias o datos que se han guardado anteriormente para poder buscarlos y tener mucha más facilidad de poder, no predecir, pero poder dar más certero con lo que necesitamos. Y es poder enseñar justamente a lo que es estos códigos, ¿no? Entonces, bueno, espero que mi explicación haya sido entendible y muchas gracias. Hola, mi nombre es Kevin Maldonado, soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro de la materia de Inteligencia Artificial. El día de hoy vamos a estar hablando sobre redes neuronales generativas adversarias, o mejor conocida como los GANs. Las redes neuronales generativas adversarias, o GANs, son una arquitectura de aprendizaje que emplea redes neuronales denominadas generadores y discriminadores en una dinámica de competencia. Estas redes trabajan en conjunto para producir datos que imitan las características de un conjunto de datos reales, logrando que las instancias sintéticas sean difíciles de distinguir de las reales. Los GAN, eso sí, han ganado popularidad debido a su versatilidad en la creación de imágenes, el procesamiento del lenguaje y la generación de datos sintéticos para diversas aplicaciones. El funcionamiento del generador y el discriminador. En una GAN, el generador comienza creando datos ficticios basados en su vector de ruido aleatorio que simula patrones encontrados en los datos de entrenamiento. Su contraparte, en este caso el discriminador, tiene la función de evaluar la autenticidad de cada dato, clasificándolo como real o generado. Este proceso adversarial
permite que ambos modelos mejoren. El generador aprende a producir datos más convincentes, mientras que el discriminador se vuelve más preciso en su capacidad de detención. A medida que el entrenamiento avanza, idealmente se alcanza un punto en el que el generador crea datos que el discriminador ya no puede diferenciar de los reales, llevando al sistema a un equilibrio en el que ambos modelos se desafían mutuamente de manera efectiva. Ahora, las características en este caso de los GANs. Los GANs se destacan por su capacidad para aprender a generar datos detallados y variados, siendo utilizadas en áreas como la edición de imágenes, la creación de texto a partir de imágenes, la síntesis de series de tiempo. Esta arquitectura no solo produce resultados visuales impresionantes, sino también permite el ajuste de tamaño de los datos generados, lo que aumenta su posibilidad en diferentes contextos. Al codificar los atributos de los datos de entrenamiento, los GANs son capaces de modelar distribuciones de probabilidad complejas, ofreciendo resultados que asemejan mucho a los datos reales en calidad y diversidad. El generador en este caso es responsable de crear imágenes o datos sintéticos a partir de un conjunto de datos. El discriminador, por otro lado, en cambio, tiene como objetivo distinguir entre datos reales y aquellos generados. Ahora, lo que son las ventajas y desventajas de los GAN. Como tal, ventajas, tenemos que los GAN son reconocidos por su capacidad de producir imágenes más nítidas en comparación con otros modelos. En las desventajas en este caso sería el colapso de modo, que durante el entrenamiento el generador puede enfocarse en producir solo un tipo de salida que logre engañar al discriminador. En las ventajas tenemos también que permite la configuración flexible del tamaño de los datos generados. En las desventajas desvanece en caso lo que serían los gradientes. Si el discriminador mejora rápidamente, puede hacer que los gradientes o las señales de retroalimentación que recibe el generador se vuelvan débiles. En las ventajas puede ser en este caso que pueden usar diferentes tipos de funciones generativas sin restricción significativa, lo cual les otorga versatilidad en la generación de distintos tipos de datos. Y en las desventajas es que es inestable. Los GAN suelen experimentar fluctuaciones en sus parámetros durante el entrenamiento, lo cual puede complicar la optimización y evitar que el generador logre un punto de equilibrio en la generación de datos de alta calidad. Ahora, vamos a hacer en este caso o a revisar lo que corresponde a un ejercicio práctico, ya que sería la implementación de GANs para generar imágenes sintéticas utilizando frameworks como los que son en este caso PyTorch o Keras. Ahora, el generador en este red toma un vector de ruido aleatorio y genera imágenes que simulan distribución de los datos de entrenamiento desde la del entrenamiento. Ahora, en la arquitectura comienza con capas de entrada de la amplificación que amplifican el vector de ruido, seguido por capas convencionales o convolucionales que transforman el ruido en imágenes. Para poder explicarlo de una mejor manera, en este caso sería lo siguiente. El generador toma un vector de números aleatorios y lo transforma en una imagen. La idea es que al entrenarse el generador aprenda a convertir este ruido en imágenes que el discriminador no pueda distinguir de las reales. Ahora, en la explicación en este caso podemos ver que en la primera capa toma el vector de entrada que sería latent_din, ya que por ejemplo de tamaño sería 100 y lo convierte en una matriz de 7×7 por 128. Usamos Likert_Relu, que es la función de activación que ayuda a que el modelo aprenda de manera mucho más estable. Después redimensionamos, que en este caso sería A 7×7 por 128, y se aplica una convolución transpuesta para aumentar la imagen a 14×14. Y finalmente se aplica la otra capa para llevar el tamaño a 28×28, simulando el tamaño de las imágenes de entrada y la salida, que usa TAC para limitar los valores de entrada entre -1 y 1. Ya, ahora, el discriminador en este caso, en esta red, clasifica las imágenes como reales o falsas. La arquitectura es una serie de capas convolucionales que reducen de dimensionalidad y extraen características terminando en una capa densa que indica, en este caso que lo podemos ver en la siguiente imagen, si es real o es generada como tal. Ahora, para poder explicarlo de otra manera, sería que el discriminador toma una imagen real o generada y determina si es auténtica o sintética. Este modelo tiene varias capas de convolución para extraer esa característica y finalmente da una posibilidad de que sea real o falso. Ya, en la explicación de esto de aquí sería que en la primera capa de convolucional toma una imagen y reduce su tamaño a la mitad, de 28×28 a 14×14. Luego, en Likert_Relu ayuda a estabilizar el entrenamiento. La capa FLAG10 convierte los datos en un solo vector para la salida final.
Y finalmente se aplica la capa sigmoid, que produce un valor entre 0 y 1, que representa la probabilidad de la imagen de que sea real. Ahora, usar una función, en este caso de pérdida como la pérdida binaria, cruzada para guiar tanto al generador como al discriminador, alterna entre el entrenador y el discriminador en cada interacción, optimizando el uno con la forma de forma independiente en las aplicaciones de GANs. El generador, en este caso de imágenes, puede crear imágenes realistas para datos escasos en campos como la medicina, simulación o diseño gráfico. Los deepfake, en este caso la creación de contenido falso hiperrealista, principalmente en imágenes o videos, es posible que los GAN, esto incluye cambios de expresión facial y generación de contenido sintético. Y en la mejora de imagen, en este caso también, que puede mejorar la resolución de imagen, lo que sería la super resolución, o aplicar filtros específicos para mejorar la calidad de fotos antiguas o de baja calidad. Asimismo, en este caso tenemos lo que sería un diagrama de flujo, ya que en este caso el diagrama de flujo es el proceso de entrenamiento del GAN para generar imágenes sintéticas, ¿ok? Como podemos ver, en este caso él muestra lo que sería generador y discriminador en un ciclo de retroalimentación continua, resaltando la competencia entre ambos para mejorar la precisión de la generación de imágenes realistas. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Gerald Enrique García Pico y estamos en la asignatura de Inteligencia Artificial con el tema Redes Neuronales Transformer. Definición de Transformers. Los Transformers son una arquitectura de red neuronal avanzada diseñada para procesar secuencias de datos de manera eficiente. A diferencia de las redes recurrentes que procesan los datos de forma secuencial, los transformers utilizan el mecanismo de autoatención para evaluar todas las posiciones de la secuencia de entrada en paralelo, permitiendo una mayor rapidez y eficiencia en el procesamiento de datos. Características de los transformers. Procesamiento en paralelo. Los transformers no procesan de manera secuencial, como las RNN, sino que procesan todas las palabras de la secuencia al mismo tiempo, logrando una mayor velocidad. Otra característica es la escalabilidad. Gracias a su capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos, los transformers son escalables y se adaptan a tareas complejas. Y por último, tenemos el mecanismo de codificación y decodificación. La arquitectura del transformer se divide en dos partes: el codificador encoder, que transforma la secuencia de entrada en una representación interna, y el decodificador decoder, que genera la salida a partir de esa representación. Ventajas y desventajas de los transformers. Las ventajas son que tiene una alta eficiencia en el procesamiento de secuencias largas gracias al procesamiento en paralelo. La segunda, que es flexible para trabajar con grandes conjuntos de datos y produce resultados de alta precisión. Aparte, tiene la aplicabilidad en múltiples tareas, desde el procesamiento del lenguaje natural hasta la visión de computadora. Sus desventajas es que consume una gran cantidad de recursos computacionales, especialmente en términos de memoria y procesamiento. Y otra es que requiere una gran cantidad de datos para ser entrenados de manera efectiva, lo que puede ser una limitación en ciertos contextos. Uso en modelos como GPT y BERT. GPT, Generate Pre-trained Transformer, utiliza una arquitectura de transformer enfocada en el decodificador para generar texto. GPT se entrena de manera no supervisada en grandes cantidades de texto, permitiéndole generar respuestas coherentes y contextuales a partir de una entrada. Y BERT, Bidirectional Encoder Representation for Transformer, aprovecha el decodificador de los transformers para aprender relaciones contextuales en ambas direcciones, hacia adelante y hacia atrás, en un texto. BERT se entrena para tareas de comprensión de texto, como responder preguntas o completar frases, y se destaca en tareas de comprensión profunda del lenguaje. A continuación vamos a ver partes principales de los transformers. Codificador, encoder. Tiene una capa de embedding. Convierte cada palabra o token de la secuencia de entrada en un vector numérico que representa su significado en un espacio multidimensional. Codificación posicional. Dado que los transformers no procesan las palabras en secuencia, esta capa agrega información de posición a cada token para que el modelo entienda el orden de las palabras. Capa de autoatención. Esta capa permite que cada token de entrada preste atención a otros tokens de la misma secuencia.
lo cual ayuda a captar el contexto. Cada palabra en la secuencia se compara con las demás para determinar la relevancia relativa de cada una. Capa de alimentación hacia adelante. Es una red densa que procesa la información obtenida de la autoatención. Permite ajustar y transformar la representación de cada token antes de enviarlo a la siguiente capa de codificación. Decodificador, decoder. Tiene una capa de embedding de la salida. Convierte los tokens de salida previos en vectores que el modelo puede procesar, dándoles un significado numérico. También tiene una capa de autoatención en el decodificador. Funciona similar a la autoatención en el codificador, permitiendo que los tokens generados hasta ese momento presten atención a otros tokens de salidas previos, manteniendo el contexto. Capa de atención encoder-decoder. En esta capa, el decodificador presta atención a la salida del codificador, ajustando su respuesta en función de la representación de la secuencia de entrada. Y por último, tenemos a la capa de alimentación hacia adelante. Al igual que en el codificador, esta capa transforma la información procesada antes de generar la salida final. Mecanismo de autoatención. La autoatención es el mecanismo central de los transformers y permite que cada palabra o elemento de una secuencia de entrada evalúe y preste atención a otros elementos de la misma secuencia. Esto ayuda a captar relaciones contextuales entre palabras, independientemente de su posición. En la autoatención, cada palabra se representa mediante tres vectores: una consulta, query, una clave, key, y un valor, value. Cada elemento de la secuencia se compara con todos los demás mediante una operación matemática, produciendo pesos que determinan cuánta atención se asigna a cada palabra en relación con las demás. Y por último, podemos observar las partes del transformer en la siguiente imagen. Como podemos observar, se encuentra el codificador, el decodificador y la capa de autoatención. A continuación, vamos a realizar el ejercicio de redes neuronales Transformer. Este ejercicio consiste en clasificar el sentimiento, positivo o negativo, de una serie de frases usando un modelo de Transformer preentrenado. Lo primero que vamos a hacer es importar el pipeline de análisis de sentimientos de Hugging Face, que incluye un modelo BERT preentrenado. Y ahora vamos a analizar el sentimiento de algunas frases de ejemplo que voy a escribir a continuación. Una vez terminado el ejercicio, vamos a ejecutar el script para ver cómo el modelo clasifica cada frase. Esto va a permitir ver cómo los transformers capturan el tono emocional en el texto. Lo que hacemos es proceder a hacer correr el ejercicio. Listo, como podemos ver en el texto, sale cada sentimiento con un nivel de confianza. En la primera frase salió el sentimiento negativo. Confianza 1. En el texto número 2 salió el sentimiento positivo. Confianza 0.99. En la tercera frase salió un sentimiento negativo. Confianza de 0.62. Y en la cuarta frase salió un sentimiento negativo también. Confianza del 1%. Bueno, esto sería todo del ejercicio. Muchas gracias.
Saludos, ingeniero. Mi nombre es Carlos González y hoy voy a hablar sobre las redes neuronales, en específico las redes neuronales LSTM. Tenemos las redes neuronales LSTM, pero básicamente estas redes neuronales de memoria de corto y largo plazo son un tipo especial de red neuronal, lo cual estas resuelven el problema de memoria a corto plazo de las redes neuronales normales. Y su diseño pues permite manejar problemas de dependencia a largo plazo. Este tipo de redes neuronales son ideales para tareas como el procesamiento del lenguaje natural y la predicción de series temporales. Según Samuel Thomas, indica que el modelo matemático de las LSTM se define como una función no lineal que transforma la entrada actual y el estado anterior y la memoria a largo plazo y da una salida en un estado actualizado. Bien, ¿cómo es su funcionamiento? Estas LSTM procesan la información secuencial utilizando las celdas de memoria. Estas celdas contienen unidades de procesamiento y una memoria a largo plazo que puede ser controlada por las tres puertas, la de entrada, salida y la puerta del olvido. Bien, dentro de lo que es la puerta de entrada, esta decide qué información de la entrada actual debe almacenarse en la memoria y la puerta utiliza una función sigmoide que devuelve un valor entre 0 y 1 para cada número en el vector de entrada. Donde 0 pues significará que no es relevante y 1 significa que es totalmente relevante. La puerta de olvido determina qué parte de la celda de memoria debe utilizarse como salida. Esta transmite información relevante para el paso actual de la secuencia y de la siguiente celda. Y la puerta de salida determina qué parte de la celda de memoria se utilizará como salida de la celda en ese momento. Esta transmite información relevante para el paso actual de la secuencia y la siguiente celda. El flujo de la información. La información fluye a través de las celdas LSTM en diferentes pasos de tiempo. En cada paso, la celda recibe una entrada y procesa la información utilizando sus puertas y genera una salida. La memoria a largo plazo de la celda le permite recordar información importante de pasos de tiempo anteriores, lo que le permite modelar dependencias temporales complejas en los datos. En el entrenamiento, las LSTM, al igual que otras redes neuronales normales, se entrenan utilizando el algoritmo de retroprogramación. En el caso de las LSTM, se utiliza una variable de algoritmo llamada retroprogramación en el tiempo. Las características. La memoria a largo plazo son capaces de aprender y recordar información a largo plazo. Son ideales para procesar secuencias largas de datos. Procesan el lenguaje natural, traducción automática y el análisis de series temporales. El manejo de dependencias temporales complejas. Esto es gracias a las celdas de memoria y sus puertas de control. Y la actualización de la memoria en la línea del tiempo de la celda se actualiza en cada paso del tiempo, incorporando información nueva y descartando información irrelevante. Este proceso de actualización continua permite a la red. Este proceso de actualización continua permite a la red adaptar su memoria a medida que se procesa la secuencia, mejorando su capacidad para modelar dependencias temporales y complejas. Las ventajas de las LSTM sobre las redes neuronales normales tradicionales. La superación del problema de la memoria a corto plazo. Estas solucionan problemas de memoria a corto plazo de las redes neuronales normales mediante el uso de celdas de memoria y puertas de control, lo que le permite recordar información importante durante periodos de tiempo más largos. Tienen una mayor capacidad de aprendizaje. Pueden aprender patrones más complejos en los datos debido a su arquitectura más sofisticada. La arquitectura más robusta para secuencias más largas. A diferencia de las redes neuronales normales convencionales, estas tienden a perder precisión cuando se manejan secuencias extensas. A diferencia de las LSTM que mantienen la estabilidad y la precisión gracias a su estructura de puertas. Esto mejora su desempeño en tareas de procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de patrones complejos. Y también mejora el rendimiento en las aplicaciones prácticas.
Las LSTM suelen ser más precisas y confiables en aplicaciones como generación de texto, predicción de series temporales y reconocimiento de voz. Su capacidad de recordar información pasada con precisión le permite ofrecer resultados de mayor calidad en comparación con las redes neuronales normales. Las aplicaciones. Las LSTM se pueden utilizar para generar descripciones textuales a partir de imágenes. Se utiliza en un conjunto de redes convolucionales para generar descripciones textuales de las imágenes. Sirve también para el reconocimiento de voz y procesamiento del lenguaje natural. Esta es usada para el reconocimiento de voz, clasificación de texto, análisis de sentimientos y resumen de texto. Procesa secuencias de audio para identificar palabras y frases en tiempo real. Y ayudan a analizar contextos de palabras en oraciones, capturando relaciones entre los términos que se encuentran en diferentes posiciones de la secuencia. Dentro del análisis de predicción de series temporales, son ampliamente utilizadas en la predicción de series temporales como precios de acciones, el pronóstico meteorológico y monitoreo de sistemas industriales. Son capaces de modelar patrones históricos y en datos secuenciales y realizar predicciones de eventos futuros. Y la generación automática de partituras musicales. Se utilizan para componer música. Al entrenarse en secuencias de notas o partituras, las LSTM pueden aprender los patrones melódicos, pueden aprender los ritmos y la estructura musical, pueden generar nuevas composiciones y estilos específicos como música clásica, jazz o pop. Por otro lado, tenemos la traducción automática de texto, ya que pueden traducir texto de un idioma a otro, son fundamentales para los sistemas de traducción de secuencia a secuencia. En este contexto, la LSTM codifica una oración en el idioma de origen y luego otro LSTM codifica esta representación para generar la traducción en el idioma de destino. Dentro de la generación automática de texto de manuscrito, pueden generar texto manuscrito a partir de ejemplos de escritura. También se emplea para ampliar patrones de escritura humana y generar texto manuscrito. Entrenando el modelo en ejemplos de escritura, las LSTM aprenden los patrones especiales y temporales de trazos y letras. Se puede generar texto nuevo que imita la caligrafía de un individuo. Bien, para iniciar con el ejercicio práctico, vamos a realizar 6 pasos para llevar a cabo lo que es la explicación de las redes neuronales LSTM. Bien, bueno, inicialmente vamos a importar lo que son las bibliotecas necesarias. Vamos a utilizar NumPy para operaciones numéricas, ¿sí? Seguido, vamos a utilizar Matplotlib para visualización de datos. Vamos a utilizar TensorFlow para construir un entrenador de modelo LSTM. Y vamos a utilizar también sklearn para normalizar los datos. Luego vamos a generar y visualizar los datos. En esta parte vamos a generar una señal sinusoidal. Entonces, vamos a utilizar generar datos. Esta función lo que permite es generar una señal sinusoidal, ¿sí? Luego utilizamos tamaño para el número total de puntos en la serie temporal. Y pasos por pasos por ciclo, vamos a dar el número de pasos que conforman un ciclo completo de la sinoide. Bien, vamos a generar y visualizar los datos. Aquí generamos una señal sinusoidal. Entonces, vamos a utilizar la función generar datos para generar una señal sinusoidal. Luego, tenemos lo que es el tamaño, que es el número de puntos en la serie temporal. Pasos por ciclo sería el número de pasos que conforman un ciclo dentro del sinusoide. Y la visualización, ¿sí? Esto va a graficar la señal de la señal generada. Ahora, vamos a procesar lo que son los datos de las LSTM. Aquí vamos a normalizar los datos. La normalización se refiere a la escala de los datos entre 1 y 0 para mejorar el rendimiento del modelo. Ahora, aquí, en esta función, crear secuencia, va a convertir la serie temporal en pares de secuencia, en X y en etiquetas en Y. Ventana, aquí ventana va a capturar el número de pasos de tiempo
que el modelo usará para predecir el siguiente valor. Ya. Ahora, dentro de lo que es la división de datos, tenemos que el 80% para entrenamiento y el 20% para pruebas. Tenemos el RASP para LSTM. Aquí va a mostrar los pasos de tiempo y las características, ¿sí? El RASP, pues, este ajustará las dimensiones para que sean compatibles con la entrada de LSTM. Esta va a mostrar los pasos en el tiempo y las características, como ya lo mencioné. En el punto 4, vamos a construir el modelo LSTM, ¿sí? Entonces, utilizaremos un modelo secuencial, que es el modelo lineal apilado. Luego, tenemos LSTM y le damos un rango de 50. La capa LSTM con 50 unidades de memoria. Luego tenemos denso 1, que es la capa de salida con una neurona para predecir el valor futuro. Y compilación. Usamos el optimizador Adam y el error cuadrático medio como función de pérdida. Ahora, aquí entrenaremos el modelo. Dentro de lo que es el entrenamiento del modelo, utilizaremos POCH es igual a 20, donde este determinará el número de iteraciones sobre todo el conjunto del entrenamiento. El batch size 32 es el número de muestras procesadas antes de actualizar los pesos. Y la validación data son los datos utilizados para validar el modelo durante el entrenamiento. Y en la evaluación y visualización de los resultados, vamos a dar lo que son las predicciones. Dentro de predicciones, vamos a generar las predicciones del modelo sobre el conjunto de pruebas. Dentro de la inversión de normalización, convertimos los valores predichos y reales de vuelta a su escala original. Tenemos lo que es la visualización de predicciones y los valores reales. Aquí en la visualización comparamos los valores reales con las predicciones del modelo. Aquí se mide la métrica para evaluar el rendimiento del modelo. Al ejecutar el código, obtenemos una gráfica que muestra cómo las predicciones de la LSTM se ajustan a la señal sinusoidal real. Un MSE bajo indica que el modelo ha aprendido a predecir con precisión los valores futuros de la serie temporal. Como consideraciones finales, podemos decir que los hiperparámetros pueden experimentar con diferentes valores para ventana, para spot y para batch size. Y un número de unidades LSTM para mejorar el rendimiento. Más capas, agregará más capas al LSTM o capas dense, que puede capturar patrones más complejos. En la regularización, pues, implementará técnicas como abandono, puede prevenir el sobreajuste. Y los datos reales, de este ejemplo, se utilizan datos sintéticos para aplicaciones reales. Bien, esta ha sido la explicación de un código, de un ejercicio con datos sintéticos que pueden ser ajustados para luego ser aplicados dentro de lo que es las redes neuronales LSTM. ¿Sí? Eso sería todo. Muchas gracias.